Bien, en el domingo pasado, bueno, el anterior estuvimos haciendo un acto especial, pero el anterior, el último domingo de prédica, estuvimos hablando acerca de la parábola del sembrador. Y yo les había anunciado a ustedes que íbamos a iniciar una serie en la cual íbamos a estar describiendo cada una de las tierras, entendiendo que las tierras simbolizaban el alma o el corazón de cada uno de nosotros, donde la palabra de Dios entra y cae como una semilla en nuestras vidas. Y el propósito de que la semilla quede en nuestro corazón o que la palabra entre en nuestro corazón es llevar fruto. Eso es lo primordial. Entonces vamos a estar estudiando en los próximos domingos la razón por la cual nuestra alma, o sea, la tierra que somos nosotros, que vamos a ver representada en cada una de las fases, tiene la dificultad para que la semilla germine. Sin embargo, antes de irnos a cada una de las tierras, dentro de lo que he estado estudiando, el Señor no me deja avanzar sin antes ver un detalle muy importante que es el que quiero compartir en el día de hoy. Así que lo que va a ser el detalle del tipo de tierra en la cual cae cada semilla, o el tipo de alma o la condición del alma en la cual entra la palabra o pretende, busca entrar la palabra, vamos a estarlo viendo posteriormente, pero hoy vamos a ver un detalle muy importante que está entre la parábola misma en sí y la explicación. Hay un párrafo en el medio que está mejor aclarado dentro de los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, que son los que más coinciden el uno con el otro. Mateo lo describe mucho mejor y entonces vamos a estudiarlo en base a Mateo. Ahora, el capítulo 13 de Mateo tiene el bloque de enseñanza de Jesús llamado parábolas. O sea, anteriormente estaba el Sermón del Monte, está luego este bloque de parábolas y el otro es la prédica o la enseñanza o las palabras proféticas en el Monte de los Olivos con los discípulos. Pero es algo muy importante que en las parábolas se deja ver la relación que está teniendo el reino de los cielos, el cual es anunciado por Jesucristo, y la relación que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la tierra, y qué impide y cuáles son las formas en las cuales poder comprenderlos. Parábolas. Las parábolas son historias paralelas o similitud. Es contar una historia cotidiana de la vida para llevar a una reflexión más profunda de la vida. O sea, ¿qué es una parábola? Una parábola es contar una historia de la vida cotidiana para que podamos reflexionar y comprender cosas profundas de la vida. Así que es muy importante que nosotros le prestemos atención a la interpretación de las parábolas, porque las parábolas son, como decía nuevamente, historias paralelas. De hecho, este es el nombre de la prédica del día de hoy, historia paralela. Es algo que está a la par. Por decir un ejemplo, cuando uno quiere hacer una referencia a algo, por decir un ejemplo, yo quiero que te pares allá. Entonces, ¿a dónde es allá? Entonces uno tiene que hacer una referencia paralela y decir, allá al lado del reloj. Entonces, ya sabes que al lado del reloj es el lugar. Entonces, cuando empezamos a estudiar las parábolas del Señor Jesús, entendemos que cada historia cotidiana que Él relata va llevándonos a nosotros comprender una profundidad de la vida en la cual Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar a aguas profundas, y eso lo entendemos en el libro de Ezequiel, que dice que no quiere que andemos ni en los tobillos, ni en las rodillas, ni por los lomos, sino que andemos a nado, o sea, profundamente, donde nosotros mismos no tengamos el control de nuestras vidas, cuando Él controle nuestras vidas cual corriente del río. Y entonces es importante que nosotros podamos comprender las parábolas. Ahora, en el capítulo 13 de Mateo, ahí se reúnen una cantidad de parábolas que tendríamos nosotros prácticamente todo un año para estar hablando acerca de las parábolas y sus interpretaciones, aunque la interpretación está nada más en solo 3 de ellas, las otras no tienen interpretación por parte de Jesús. Podemos ver algo que es muy profundo. Ahora, antes de entrar en las parábolas, yo quiero hacer este alto, que es el alto de esta enseñanza, de esta prédica, y es, nuevamente digo, Mateo capítulo 13. Es donde Jesús sale de su casa
y se pone en la playa, algunos dicen en la playa, Mateo habla, dice junto al lago, y otros dicen junto al mar, porque en ese tiempo no sabían que el lago era el mar. No sabían que lo que ellos llamaban mar era un lago solamente, por lo grande que era. Ahora, en Mateo, vamos a ver si yo tengo aquí la referencia. Mateo capítulo 13, voy a leer nada más del capítulo 1, el capítulo 13, el versículo 1, perdón, al versículo 17, únicamente, y porque es donde nos vamos a concentrar en la enseñanza de este día. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 10. Entonces, acercándosele los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Pueden sentarse. Señor, yo te he pedido que tú bendigas tu palabra en este momento, Señor, y tú permitas, Dios, que sea expresada, explicada con mucha sabiduría, y que podamos tener nosotros oídos abiertos y ojos abiertos para ti y para tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ya todos conocemos la parábola del sembrador, pero hoy vamos a ver varios detalles detrás de bastidores en esta escena de las parábolas de Jesús y lo que es mi vida cristiana el día de hoy. Digo tras bastidores porque había una multitud que dice que él tuvo que irse a una barca para poder predicarles a todos ellos. Sin embargo, nada más un pequeño grupo pudo escuchar la explicación. El resto de la multitud no sabe absolutamente de nada. Como dije, como he visto y he dicho en otras ocasiones, otra prédica, para la multitud simplemente la parábola fue una información agrícola. Fue qué es lo que sucede cuando tú siembras en lugares no aptos para una semilla. Sin embargo, para los que estaban tras bastidores, para los que no estaban en el show viendo todo, sino los que estaban aquí tras escena, entendieron muchos detalles, y eso fue a raíz de la pregunta de los apóstoles. Y como decía, yo quiero estudiar con ustedes el intermedio entre la parábola y la explicación de la parábola. Antes de explicar la parábola tenemos que ver qué fue el detalle que Jesús dio, porque recuerden, Jesús aquí en tierra era el hombre más profundo en sus palabras que puede haber, más que cualquier filósofo, más que cualquier sabio, más que cualquier elocuente. Jesús es la persona, es el hombre que más atención hay que prestarle a cada una de sus palabras. Vamos a ver los detalles del versículo 10 y el 11.
Yo lo tengo aquí en la traducción lenguaje actual, porque me aclara un poco más el sentido de lo que sucedió ahí. Dice la traducción en lenguaje actual de Mateo 13, versículo 10, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Por qué hay una discriminación? ¿Por qué hay una exclusividad? ¿Por qué hay una selección nada más con ellos y no con los demás? La respuesta es muy fácil. Si leemos en la primera línea o las primeras 4 palabras, dice algo. Dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Quiero preguntarle a ustedes algo. Cuando usted lee la palabra y no entiende, ¿usted se acerca al maestro o a alguien para pedir explicación o simplemente usted pasa la palabra, pasa la página? O sea, usted se quedará sin sentido de lo que Dios le habla a usted cuando algo que usted no entiende, porque como decía Dolly el domingo pasado, el problema grandísimo es que Dios y Jesucristo nos hablan de cosas espirituales y nuestra mente está limitada en lo humano. Y nosotros todo lo discernimos humanamente y nosotros decimos, oh, qué interesante, es verdad, la semilla nos puede germinar en piedras, en espinos o junto al camino por las condiciones de la tierra. Pero Jesús no quería decir eso. Jesús estaba hablando de las clases de tierra, porque era absurdo que un sembrador que sabe de agricultura se ponga a sembrar en el camino, que ponga a sembrar en un terreno que no es apto para sembrar. Ahí entendemos que el sentido de Jesús era la tierra y no la semilla. Ahora, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, y entonces Jesús le dijo, a ustedes yo les permito conocer. ¿Por qué Dios le permite conocer a unos y a otros no? Porque si tú te acercas, Dios te permite conocer. Pero la pregunta, como vamos a estar tocando ese tema los próximos domingos, la pregunta es, ¿por qué nosotros como cristianos tenemos información, porque ni siquiera a veces ni es conocimiento, información de la palabra de Dios y vivimos vidas, permítame decírselo, tan miserables, cuando nosotros somos aquellos que Dios escogió para que tengamos vida y vida en abundancia? No vidas mediocres, no vidas de sufrimiento, no vidas de padecimiento, no vidas de víctimas. Nosotros somos llamados a vivir vidas en abundancia, pero vida también, pero y también hay cristianos que parece que están muertos. Entonces, nosotros somos llamados a tener ese privilegio de conocer lo secreto. Dice en la palabra que tiene que ver con secreto, tiene que ver también con misterios, las cosas que nadie sabe, incluso las cosas que a alguna gente le da miedo saber. Dios nos da el privilegio de conocerla, pero ¿cuál es el detalle importante? Acercarse a Jesús y preguntarle. Acercarse a Jesús y preguntarle. Hay una cosa muy importante que yo siempre le he dicho a Tatiana cuando empezamos los estudios bíblicos en la casa de Kendra. Me encanta que preguntes, porque es más sabio el que pregunta que el que se mantiene en la ignorancia. A veces por vergüenza no queremos preguntar, pero necesitamos preguntar para poder salir de dudas, y solamente el que pregunta conoce la verdad, cuando quizás el que nunca pregunta vive en un engaño pensando que su pensamiento es el correcto. Acercarse a Jesús y preguntar. Ahora, vamos a ver otra parte interesante del versículo 12. Dice, y a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Dice la versión Reina Valera, por eso es que estoy leyendo otras versiones. La anterior era la traducción lenguaje actual, esta es la nueva traducción viviente. Ese es el versículo 12 que dice en Reina Valera, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. O sea, eso se ve un versículo totalmente injusto. Dice, al que tiene se le va a dar más y al que no tiene se le va a quitar lo poco que tiene. O sea, uno puede leer sin preguntarle al Señor Jesús
y tiene una sensación de injusticia por parte de Dios. Y es la sensación que tenemos la mayoría de nosotros y es el campo fértil para el enemigo para ponerte a ti en contra de Dios. Esas dudas que tú no le preguntas al Señor Jesús y te mantienes en ese tipo de ignorancia. Y dice, pero ¿cómo el Señor va a decir que al que tiene se le va a dar más y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar? Y buscando yo algo de ejemplo para poder dilucidar esto, para poder aclararlo esto, yo me acordé de algo interesante y es la justicia. Ese es el dilema de la razón. Si vienen dos personas y una te dice cómo hay que hacer algo de forma correcta y otra dice que hay que hacerla así pero de forma incorrecta, y tú sabes cuál es la forma correcta, tú sabes cuál es el que tiene la razón, porque eso se hace así como lo dice este, y al que dice lo equivocado, este no tiene razón. Entonces dice el ejemplo que les pongo: al que tiene la razón yo se la doy, y al que no la tiene no le doy la razón y aún le quito la razón. ¿Por qué? Porque el que tiene la razón la tiene, valga la redundancia. El que no la tiene, lo que tiene es ignorancia. Entonces, ahí podemos ver que en algunas cosas como esta, aunque parezca incongruente, aunque no tenga sentido, tiene todo el sentido de la vida. Entonces hay cosas en tu vida y en mi vida que Dios hace y para ti no tienen sentido, pero para Dios tiene todo el sentido en base al propósito que Él tiene contigo. Y luego lo entenderás, como le decía Pedro al Señor Jesús cuando le iba a lavar los pies. No, ¿cómo me vas a lavar, maestro? No. Y dice, es necesario que lo haga. Y dentro de la conversación al final Jesús le dice, ahora tú no lo entiendes, pero después lo entenderás. Muchas cosas en nuestras vidas después la entenderemos, pero no nos cerremos a eso. Ahora, yo quiero seguir en el detalle importante de esto, y ese nada más era el ejemplo, y es que ¿por qué los otros recibían nada más la enseñanza con parábolas y por qué los apóstoles o los discípulos? Incluso dice que habían unas personas junto con los discípulos que estaban ahí y aprovecharon ese precioso momento, porque a los que escuchan las enseñanzas se les dará más comprensión. Una palabra muy importante es escuchar. A los que escuchan, dice, y tendrán conocimiento en abundancia. Es decir, a los que tienen se les dará más, los que tienen interés se les dará mucho más. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Ahora, usted me dice algo. Ahora, usted me dice algo. Dice, para los que no escuchan, y es claro esto, hay personas con las cuales usted habla y esa persona no te escucha. Hay personas con las cuales tú hablas y le estás dando una explicación, y cuando esa persona habla nuevamente te das cuenta que no escuchó absolutamente nada de lo que tú dijiste. Oyó como quien oye a los pájaros cantar, como que oye el trueno que sonó en el cielo, como oye quien pasó el carro por ahí, pero no te está escuchando, te está nada más oyendo. Entonces Dios dice, o Jesús dice en este momento, lo que escuchan se les dará más conocimiento, se les dará la revelación. ¿Por qué? Porque hay una predisposición y hay un elemento muy importante para escuchar, y es la humildad. Porque los arrogantes, cuando tú empiezas a decirle algo, a explicarle algo, ya ellos empiezan a cerrarse y decir, no, eso no es así, eso yo no, o sea, y se pierde la oportunidad de crecer. Ahora, hay que aprender a escuchar, pero para escuchar hay que tener humildad. Ahora, esto lo explica Jesús a los discípulos un poco más adelante, porque el tema del asunto de este intermedio es que yo recibo la aclaración de la parábola y los otros no. ¿Por qué? Porque no escuchan. ¿Por qué? Porque no vinieron a preguntar. ¿Por qué? Porque tienen predisposición en su corazón. Por eso no escuchan. Por eso la iglesia puede estar llena de personas y tener más de la mitad de personas sin intención de escuchar, simplemente está su pensamiento en otro lado. Pero quien se sienta aquí a escuchar la palabra del Señor, se le dará más todavía conocimiento del que tienen. Versículo 13 dice, eso es que ellos no escuchan, por eso les hablo a ellos en parábolas.
Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan, ni entienden. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que están al lado suyo y no puede ver la gloria de Dios en ese lugar. No puede ver la lección que Dios está dando en ese momento, porque solamente ve tragedia, solamente es negativo. Todo simplemente es un pero. No están así, muchas dudas. Y aquellos que no tienen esa disposición a poder ver y escuchar al Señor, no podrán recibir la aclaración del misterio. Mateo 13:15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Esa es la traducción que más me gustó, porque esa es la nueva Biblia de las Américas. La nueva traducción de la Biblia de las Américas. Estoy usando todas las versiones porque realmente a veces leemos la Reina Valera y no comprendemos un detalle y ¿sabes qué? Hay que preguntarle a Jesús y Él te va a descubrir el misterio. Porque ese versículo, cuando usted lo lee en la Reina Valera normal, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, cuando tú lo lees de esa forma, tú caes nuevamente: injusto Dios. Dios no quiere que yo escuche, porque si yo escucho, entonces yo soy sano. Mentira del diablo. Mentira. Porque lo que sucede es que el corazón del pueblo quedó insensible. Y la insensibilidad llevó a que escucharan con dificultad y que no pudiesen ver. Porque si escucharan con los oídos y entendieran con el corazón, se convertirían. El impedimento no estaba en Dios, estaba en el corazón insensible o engrosado, como dicen Reina Valera. Ahora, nuestro corazón, ¿cómo está? ¿Por qué nosotros no tenemos fruto en nuestras vidas? Porque en nuestro corazón una parte se ha vuelto insensible, se ha engrosado. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque con todo esto, como decía yo en la prédica anterior, no es una parábola que busca juzgar a la tierra, sino que busca enfrentar a la tierra con la verdad para que la tierra pueda hacer un cambio, para que pueda ver con los oídos, puedan ver con los ojos y puedan oír con los oídos y puedan entender con el corazón y puedan convertirse y puedan ser sanas. Terminando ya casi, el versículo 16 dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Estamos hablando de que el resto de la gran multitud que se agolpó para escuchar el mensaje tiene un corazón insensible. Pero ¿sabes qué? Bienaventurados ustedes. Y esta palabra se queda corta porque, como yo creo que muchos saben, la palabra original, el griego es Makarios, y Makarios significa más que afortunado. Entonces diríamos yo: pero tú eres mucho más que afortunado. ¿Sabes qué? Porque tú tienes ojos y ves, y tienes oídos y oyes, porque tienes un corazón dispuesto. Y realmente, para el final, quería dejarles estos. Dice Jesús: les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Yo quise ponerlo en la versión, la Biblia, la palabra hispana, porque es la única versión que habla de los verbos en acción o en el presente. Porque nosotros podemos, de verdad, yo les digo que nosotros simplemente por la gramática nos perdemos de mucha bendición. Dice el versículo en Reina Valera que ustedes lo han requete leído. Dice: pero de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y tú lo lees así, nomás. Pero cuando tú lo lees en esta versión que dice: les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo y desearon oír lo que ustedes están oyendo. Y esa es una palabra para nosotros en el día de hoy. Es que realmente, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos frente a nosotros? ¿Qué estamos viendo? Yo no sé ustedes, pero yo soy de los que piensan que en este tiempo nosotros somos macarios, somos más que afortunados de ver cómo Dios revela su palabra y cosas que yo nunca había visto en mis 40 años de ser cristiano, lo estoy viendo ahora y me conmueve y me mueve el piso y yo digo, soy más que bienaventurado porque son las palabras de Jesús que muchos profetas y muchos justos, más que yo, que no llego ni a los talones a uno de ellos, querían ver y querían escuchar, y yo lo tengo. Pero, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Les digo algo, hay mucha gente fuera de las iglesias, mucha gente que está en la calle literalmente, o mucha gente que no asiste a ningún lugar cristiano y desearían tener a alguien que les consuele. Usted tiene consuelo, pero es lo último que buscan. Muchos que están en otras iglesias donde los manipulan y simplemente le importa su dinero, le importa su número, porque ver su iglesia llena es la satisfacción de ese líder, que no creo que pueda llamarle yo pastor. Pero hay iglesias donde hay sana doctrina y hay palabras de verdad, pero no, hombre, es que duele. Es que yo quiero que me hablen acerca de la finanza, que me va a ir bien, que yo voy a ser bendecido. Yo quiero que digan que declara y ya todo va a estar bien. Yo quiero que digan, no, ora y Dios te va a escuchar en todas las cosas. Pero eso no era la palabra de Jesús. La palabra de Jesús era, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. La palabra de Jesús era, bueno, también además que era amor, era también es cualquiera que no aborrece a su padre y su madre no es digno de mí. O sea, cualquiera que me pone a mí a un lado y todo lo demás es más importante, no tiene nada que ver conmigo. Y hay gente que simplemente no le gusta la palabra de verdad. Pero ¿sabes qué? Somos bienaventurados cuando Dios nos habla la verdad. O usted prefiere un amigo que le complace y le dice todas las cosas hipócritamente, o alguien que le dice la verdad. Alguien que le dice la verdad, ¿cierto? Pero cuando Dios le dice la verdad, entonces duele. Entonces, no, yo me aparto de esa iglesia. Todo. Busquemos el bien de nosotros, busquemos la bendición de parte del Señor y todo lo que Él tiene para nuestras vidas, porque todo lo que tiene para nosotros es bueno, aunque no lo entendamos ahora. Tenemos que acercarnos a Jesús y preguntarle. Tenemos que tener comunión con Él para crecer. Ya el otro domingo vamos a estar hablando de la primera tierra, que es la que es junto al camino. Y cómo está la condición de nuestra alma. Ya hoy estuvimos viendo algo, que el impedimento para poder comprender la profundidad de la palabra de Dios ha sido un corazón insensible. Ahora preparemos nuestra alma y nuestro corazón para ser tratados por Dios y ser ministrados por Él en las próximas prédicas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Dios, nosotros te damos gracias, Señor, porque somos más que afortunados por estar escuchando tu palabra que nos confronta y que nos ayuda a ser mejores, Dios. Te damos gracias que aunque no es algo atractivo, no es algo deseable, no es algo que nos guste, simplemente es lo que necesitamos para crecer y fortalecernos en ti y para tener una relación real y verdadera contigo. Ayúdanos, Dios, en este momento, en el nombre de Jesús.